Buenos días, jóvenes. Por favor, me dicen si se ve mi pantalla, ¿ok? ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se ve su pantalla. Sí. Entonces, vamos a empezar. Ya empecé a grabar y vamos a empezar. Bueno, este es el último tema que yo les imparto en la teoría, que es referente a esclerosis sistémica. En el índice vamos a definir el concepto, los criterios de clasificación, vamos a hablar un poquito de la epidemiología, el cuadro clínico, el diagnóstico diferencial y finalmente el tratamiento. La esclerosis sistémica como concepto es una enfermedad del tejido conectivo autoinmune que se caracteriza por ser crónica, generalizada y progresiva. Con respecto a su fisiopatología, se ha encontrado que el daño va a ser básicamente microvascular, va a haber una disfunción a este nivel de los microvasos y esto va a originar isquemia y fibrosis de los diferentes tejidos y órganos y el pronóstico lo va a dar si existen compromisos orgánicos, sobre todo a nivel renal, pulmonar o cardíaco. Escleroderma significa engrosamiento y endurecimiento de la piel y el escleroderma se va a dividir en dos grandes grupos, la parte localizada y la otra viene a ser la parte sistémica. La localizada a la vez se va a dividir en la morfea, en las líneas esclerodérmicas o escleroderma en copa de sable. Estos no los vamos a tocar. Nos vamos a referir básicamente a la esclerosis sistémica, la cual se va a dividir en dos grupos, la forma limitada y la forma difusa. Los criterios de clasificación de esclerosis sistémica del ARA de 1980 o la Asociación Americana de Reumatología establecen criterios mayores y criterios menores. El criterio mayor viene a ser la esclerosis o engrosamiento de la piel proximal a las metacarpofalángicas. Y los criterios menores vienen a ser la esclerodactilia o engrosamiento de la piel de los dedos, las cicatrices a nivel de los pulpejos de los dedos y finalmente la fibrosis pulmonar bilateral. Para que un paciente clasifique o cumple con estos criterios, debe de existir el criterio mayor, que viene a ser la esclerosis proximal a las metacarpofalángicas, y deben existir dos o más criterios menores. Cuando hablamos de ese criterio mayor, nos referimos al engrosamiento, a la esclerodermia proximal, que quiere decir no solo engrosamiento, sino también induración de la piel proximal de las articulaciones. En los criterios menores, la esclerodactilia solamente va a estar limitada a los dedos. En las lesiones digitales isquémicas nos vamos a referir no solo a cicatrices, sino también a pérdida de sustancia a nivel de los pulpejos. Y en la fibrosis pulmonar viva-sal tenemos que descartar cualquier otra enfermedad primaria que pueda producir esta. Si un paciente cumple con un criterio mayor y al menos dos de estos criterios menores, la sensibilidad va a ser alta, de un 97%, y la especificidad también hasta un 98%. A la vez han habido criterios de clasificación de los subtipos, tanto de esclerodermia limitada como de la forma difusa, y las características que se han evaluado en esta clasificación, que es de Leroy de 1988, son la presencia de fenómeno de Raynaud, que va a preceder la aparición de la esclerodermia como tal. En el caso de la forma limitada, durante muchos años se precede el engrosamiento de la piel. En cambio, el tiempo que precede al engrosamiento de la forma difusa es corto, generalmente menor a un año, porque es una enfermedad que progresa rápidamente. Con respecto al engrosamiento de la piel, en la forma limitada va a estar limitada, como su nombre lo dice, a la parte distal de codos y rodillas, y puede también o no estar a nivel de la cara. En cambio, en la forma difusa, el engrosamiento de la piel va a ser generalizado, tanto a nivel distal como proximal de codos y rodillas. Dentro de las manifestaciones clínicas, la forma limitada suele asociarse hipertensión pulmonar, a telangiectasias o a calcinosis. En cambio, en la forma difusa, la afección visceral va a ser mayor y a la vez más rápida o más temprana. Traten de apagar sus micros. Con respecto al perfil inmunológico, la forma limitada va a tener hasta un 80% de anticuerpos anticentrómero y la forma difusa va a tener una ausencia o muy poco porcentaje de anticentrómeros y el porcentaje de antitopoisomerasa o anti-SSL70
va a ser aproximadamente del 30 o 40%. El pronóstico de la forma limitada es favorable y el de la difusa va a ser desfavorable. Y cuando realizamos capilaroscopía, en la esclerodermia difusa va a haber pérdida de los capilares y en la esclerodermia limitada hay un incremento de la dilatación de capilares. Este cuadrito es muy similar a lo que les he mostrado antes. La única diferencia vendría a ser respecto a que la forma limitada va a incluir dentro de sus presentaciones clínicas al síndrome de Cres. Recuerden que el síndrome de Cres incluye calcinosis, Raynaud, esclerodermia, trastornos esofágicos, esclerodermia y telangiectasias. Y también una forma es conocida como esclerosis sistémica sin esclerodermia, donde van a haber compromisos orgánicos, pero sin necesidad de que haya engrosamiento de la piel. Esto está dentro de la forma de esclerosis sistémica limitada. Ahora bien, con respecto a la epidemiología, esta enfermedad va a afectar más mujeres que hombres. La relación o proporción va a ser de 3 a 5 mujeres por cada varón. Con respecto a la edad, va a ser sobre todo más frecuente entre la tercera, entre la cuarta y quinta década de la vida. Se ha observado también que va a ser más frecuente en los americanos que en los europeos. La forma difusa se ve sobre todo en la raza negra. La forma limitada se ve más que todo en la forma caucásica, en la raza caucásica. Se han encontrado factores genéticos, dentro de ellos al ser una enfermedad autoinmune, hay una asociación con el antígeno leucocitario humano y específicamente con las fracciones o segmentos de A1, B8, DR3, DR5 y DRW52, pero no son los únicos factores que se van a ver afectados, sino también vamos a tener que dentro de los factores genéticos está el sexo femenino, la agrupación con determinados grupos étnicos, la agregación familiar, y también se habla de un microquimerismo de células fetales. También van a haber factores ambientales. Dentro de ellos vamos a tener la silicona, el sílice, algunos solventes orgánicos como el benceno, el cloruro de metileno, entre otros. Con respecto a la patogenia, van a haber tres agentes determinantes. Uno va a ser la vasculopatía obliterante inflamatoria, que va a afectar la microcirculación. La otra va a ser la acumulación de colágeno a nivel de piel y órganos. Y finalmente la autoinmunidad, que fue lo que vimos en la primera clase. Esta autoinmunidad o presencia de anticuerpos va a producir un daño a nivel de los vasos, a nivel vascular. Por lo tanto, el daño básicamente se va a dar con una disfunción endotelial, se van a activar las células endoteliales, se va a liberar endotelina 1, la cual también va a producir una activación a nivel de las plaquetas. Se produce esta respuesta autoinmune con activación de leucocitos y con reclutamiento de los mismos. Se van a activar todas las células inflamatorias, como los linfocitos T, B, monocitos y macrófagos, los cuales van a generar más autoanticuerpos y también van a secretar citoquinas proinflamatorias, como el factor de crecimiento beta, como citoquinas liberadas por los linfocitos TH2. También vamos a tener la liberación del factor de crecimiento del tejido conectivo y del factor de crecimiento de plaquetas, lo cual va a producir activación a nivel de los fibroblastos. Esta activación de los fibroblastos va a producir acumulación del colágeno, depósitos a nivel de la matriz extracelular, mayor adhesión a nivel de la matriz extracelular, que finalmente, gracias a la diferenciación de miofibroblastos y pericitos, lleven a una acumulación del colágeno, a una reorganización de la matriz extracelular y a una degradación imperfecta de esta matriz, lo cual va a generar fibrosis. Y esta fibrosis, a su vez, va a permitir el incremento de la vasculopatía obliterativa, la cual, junto con el daño vascular, produzca o incremente más este daño, formándose neoíntimas, hipertrofiando la capa media, formando fibrosis a nivel de la capa adventicia, y finalmente estrechando la luz del vaso y aumentando el riesgo de trombosis. Esto sería con respecto a la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, los tres mecanismos patogénicos que hemos visto van a ser la vasculopatía obliterante del pequeño vaso, la cual va a producir
fenómeno de Raynaud se ha asociado con la crisis esclerodérmica renal e hipertensión pulmonar. La fibrosis se ha asociado con el engrosamiento de la piel, con la enfermedad pulmonar parenquimal o dismotilidad gastrointestinal, y la inflamación se ha asociado sobre todo con los cuadros de sinovitis y friction ropes o crujido a nivel de los tendones al realizar el movimiento. Recuerden siempre que la primera manifestación de la esclerosis sistémica es el fenómeno de Raynaud. Y ahora, el fenómeno de Raynaud, si bien es cierto, está asociado a muchas enfermedades difusas del tejido conectivo, el 100% no va a ser de causa secundaria, sino va a haber un porcentaje que sea primaria y que sea aquel que no daña los tejidos. O sea, no se asocia con una enfermedad autoinmune que esté produciendo a la larga daño o patología a nivel de los tejidos. Pero estos fenómenos de Raynaud asociados a enfermedad difusa de tejido conectivo, y la primera causa de ellas va a ser la esclerosis sistémica, sí puede producir daño a nivel orgánico y a nivel de tejidos. Entonces, lo que ocurre en el fenómeno de Raynaud básicamente es un vasoespasmo, el cual puede estar generado por la exposición al frío o estrés. Esto va a producir los 3 cambios de coloración que van a ser palidez, cianosis y rubor. Entonces, en la clínica, después de un periodo de fenómeno de Raynaud largo, que puede ir por años o menos de un año en las formas difusas, comienzan a aparecer úlceras digitales y gangrena digital. Las úlceras inicialmente se van a ver como punteados digitales o pitting digital, que así lo llamamos. Si esto no se trata a tiempo, van a producirse esas úlceras digitales y la gangrena digital. Y la fisiopatología de todo esto se debe a la isquemia, obviamente ocasionada por las vasculopatías obliterantes que hemos mencionado anteriormente. También pueden aparecer úlceras a nivel de las metacarpofalángicas, sobre todo se va a dar en áreas donde la piel tenga poca perfusión, como la región distal de los dedos, o como las regiones más periféricas, o en áreas en las cuales la piel se encuentra estirada, ¿no? Como puede suceder a nivel de las caras extensoras de las articulaciones. Ahora, esta enfermedad va a tener factores de mal pronóstico, y obviamente el factor de mal pronóstico, como ya lo hemos mencionado, es la forma difusa. Esta enfermedad aparezca a una edad avanzada. La raza negra, africana o nativa americana podría tener un mal pronóstico. Que hayan afecciones orgánicas, como por ejemplo una capacidad de difusión disminuida en el caso de la afección pulmonar, a un valor menor al 40% del valor predicho, que haya gran derrame pericárdico, que haya afección renal, desde proteinuria, hematuria o insuficiencia renal, que haya anemia, que haya un incremento de la velocidad de sedimentación y que haya un electrocardiograma normal. Respecto a las manifestaciones cutáneas, vamos a encontrar que la piel se va a encontrar engrosada, las manos inicialmente pueden estar hinchadas, estas lesiones también pueden verse a nivel de los pies, el paciente puede referirnos prurito, lesiones hiper o hipopigmentadas, que a veces reciben el nombre de lesiones en sal y pimienta, telangiectasias, calcinosis, las úlceras pueden llegar a formar gangrena y el pitting digital. Aquí, por ejemplo, observamos telangiectasias, que generalmente se puede ver a nivel de los dedos, de las palmas, de las caras, del dorso, y las calcinosis, que pueden estar también a nivel de las manos, codos, rodillas, piernas. Entonces, el fenómeno de Raynaud va a explicar estos cambios. Un paciente con fenómeno de Raynaud posteriormente puede presentar manos hinchadas, prurito y dolor, piel engrosada y finalmente fibrosis. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, una de las más frecuentes es el reflujo gastroesofágico, pero no es la única manifestación. Pueden haber episodios de diarrea o constipación, puede haber disfagia, acidez estomacal, displasia de la mucosa, esofagitis erosiva, gastritis, cambios GABE o ectasias vasculares centrales periféricas, entre otros. Como ya les dije, las manifestaciones gastrointestinales, sobre todo, casi todos los pacientes tienen un reflujo gastroesofágico, que si no se trata,
puede llegar a producir erosión, displasia y finalmente estenosis con reactividad a nivel de las vías respiratorias. Esta dismotilidad gastrointestinal severa también se va a explicar por la atrofia del músculo liso y la fibrosis. Pueden haber telangiectasias inclusive en la mucosa. Puede darse sobrecrecimientos bacterianos con mala absorción y diarrea e incontinencia fecal. Ahora, las manifestaciones pulmonares en esclerosis sistémica actualmente constituyen la principal causa de muerte y mayor riesgo se va a dar en la forma difusa. Hay que recordar que en todos estos pacientes tenemos que hacer siempre pruebas de función pulmonar y a la cabeza está la espirometría, que los cambios que nos suele presentar son los patrones restrictivos. Entonces, ¿qué paciente debemos pedir la espirometría? En las formas difusas y también en las formas localizadas, siempre que nuestro paciente presente una historia de disnea, ya sea a pequeños esfuerzos o tos seca. ¿Qué se le va a pedir? Pruebas funcionales, donde se incluye la espirometría y el DELCO, y también pruebas de imagen. Tienen que solicitar tomografías de alta resolución, y en las tomografías ser capaces de distinguir entre un patrón crónico o de daño, que viene a ser la neumonitis intersticial usual, o un patrón inflamatorio, que viene a ser el NINE, o neumonitis intersticial no específica. Y donde aquí vamos a ver básicamente el vidrio esmerilado. También se le puede pedir lavados broncoalveolares, donde las características realmente van a ser más inespecíficas, suelen haber aumentos de polimorfonucleares o eosinófilos, y siempre debemos de descartar que no hay una hipertensión pulmonar o compromiso cardíaco. En el patrón NINE o neumonía intersticial no específica, lo que vamos a ver es un patrón alveolar o patrón en vidrio deslustrado. Este patrón de vidrio deslustrado generalmente suele afectar las pirámides a nivel basal o a nivel basal de ambos pulmones, y debemos descartar siempre que no exista un patrón NEW, ya que esto ya implica daño del órgano, y el patrón NEW se va a caracterizar por estas lesiones tipo panal de abeja, que se caracterizan por ser sobre todo basales y periféricas, y también podemos encontrar presencia de bronquiectasias por tracción. Con respecto a la hipertensión pulmonar, se debe descartar también en pacientes que tengan disnea de esfuerzo, y la prueba principal, aparte del ecocardiograma, es el cateterismo de corazón derecho. Sobre todo se puede dar hipertensión pulmonar en pacientes que tengan factores de riesgo como la forma limitada, que hayan debutado con hipertensión pulmonar o pacientes que tengan mayor edad. Y lo que vamos a evaluar es la presión sistólica del ventrículo derecho, y debemos descartar insuficiencias tricuspidias con el ecocardiograma. Bueno, con respecto a la afección cardíaca, generalmente dan un mal pronóstico y se pueden presentar también como fallas del ventrículo izquierdo, pericarditis o alteraciones de la conducción. La enfermedad renal y la crisis renal esclerodérmica anteriormente era la causa más común de muerte en estos pacientes hasta que aparecieron los IECAS. Generalmente la clínica es de una crisis hipertensiva, se ve más que todo en la forma difusa, y en pacientes que tienen anticuerpos anti-RNA polimerasa tipo 3, en aquellos que usan corticoides o ciclosporinas, o tienen cardiopatías o anemia reciente que deberíamos estudiar. A nivel de laboratorio podemos encontrar un incremento de creatinina, puede haber hematuria, proteinuria, plaquetopenia, anemia. Hay factores de mal pronóstico para desarrollar una crisis renal esclerodérmica, y esos son sobre todo en pacientes de sexo masculino, de mayor edad, que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, que tengan una creatinina a un nivel mayor a 3 miligramos por decilitro cuando se diagnostique, y que haya un retraso para normalizar su presión arterial. También pueden afectar la parte musculoesquelética, produciendo contracturas articulares, produciendo fricciones de tendones o el friction wrap que se ha mencionado anteriormente, miopatías, neuropatías por compresión, sinovitis incluso, o las famosas calcificaciones cutáneas. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener a la fibrosis sistémica nefrogénica, que se va a ver en pacientes con insuficiencia renal ya en hemodiálisis,
En este tipo de afección, sobre todo la fibrosis va a afectar más a miembros inferiores que a superiores. Su forma de presentación suele ser un engrosamiento de piel relativamente rápida y no va a haber Raynaud. En el caso de la fascitis eosinofílica viene a ser otro diagnóstico diferencial que se caracteriza porque va a afectar las fascias, van a haber contracturas en flexión, sobre todo a nivel del codo, la piel va a tener sobre todo una apariencia arrugada y en la biopsia vamos a encontrar este infiltrado eosinofílico. El esclerodema diabético también viene a ser un engrosamiento de piel que se puede dar a nivel de pacientes con diabetes, no va a haber Raynaud. Esta induración y engrosamiento de la piel va a estar a nivel del cuello y de las áreas superiores, sobre todo extremidades superiores. Y en el escleromixedema, que puede ser otro diferencial, la induración cutánea es más generalizada y va a haber presencia de esta paraproteína, puede afectar manos, pero también puede afectar en algunas ocasiones las regiones proximales. Generalmente lo que vamos a ver es piel doblada y pendular. Finalmente, vamos a hablar acerca del tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad va a ir dirigido a lo que produce, ¿no? A la fisiopatología. Por una parte, a la fibrosis, a la afección inmune o autoinmune que tiene el paciente y obviamente a la parte vascular. Vamos a iniciar con medidas generales, como van a ser consejos acerca de la nutrición, ejercicio físico, van a tener que recibir soporte emocional. En la parte sintomática se consideran los antiinflamatorios para los casos de artritis, tendinitis. En algunos casos debemos utilizar metrotexate siempre y cuando no haya compromiso pulmonar. En la parte gastrointestinal debemos dar inhibidores de la bomba de protones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Y en la parte vascular vamos a tratar el fenómeno de Raynaud con inhibidores de los canales de calcio. Generalmente usamos nosotros nifedipino. También se pueden utilizar inhibidores de la recaptación de la serotonina, como amitriptilina. Se pueden utilizar YECAS o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Podemos utilizar nitroglicerina. Incluso en los casos refractarios se pueden utilizar inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o incluso el Bosentan, que va a ser el bloqueador de la endotelina 1. En el caso de la hipertensión pulmonar se usa el Bosentan, que como ya lo señalé va a ser el bloqueador de la endotelina 1, pero también se puede utilizar el sildenafilo, de hecho es lo que utilizamos con mayor frecuencia. Este viene a ser un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5. También se puede utilizar el Iloprof en su forma inhalada, que viene a ser un análogo de la prostaciclina. Y en otros casos, epoprosterenol o trepostenil. Lo que más usamos en el hospital es sildenafilo. En la crisis renal esclerodérmica usamos los YECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y el control de la presión arterial. A nivel autoinmune, lo que usamos es la ciclofosfamida, sobre todo cuando hay compromiso pulmonar. También se puede utilizar, y de hecho se está usando actualmente, el micofenolato. Cuando hay artritis, podemos utilizar metrotexate siempre y cuando no haya compromiso pulmonar, ya que recuerden que el metrotexate puede producir neumonitis dentro de sus eventos adversos. Y lo que está en estudio actualmente es el uso de antifibróticos. Son estudios que aún son experimentales y dentro de estos los que se están estudiando sobre todo son el imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa, y la pirferidona, que va a ser un inhibidor del factor transformante beta. Que como lo vimos en la fisiopatología, se le va a relacionar con el engrosamiento de la piel o con el desarrollo de fibrosis en esta enfermedad. También existen algunos medicamentos de prueba que utilizan como target, como blanco de acción, el factor de crecimiento beta, el factor transformante de crecimiento beta, o también el factor de crecimiento del tejido conectivo o de la matriz extracelular. Y esto sería todo con respecto a esta clase. ¿Tienen alguna duda?
Si no hay dudas, creo que tienen que tomar su foto. Sí, doctora.